Escucha perfecto. Se te escucha Ok, muy clarito, muy buen audio. perfecto. Contento por eso. Eh, bueno, una vez más estamos contentos de compartir este tema. Es la segunda parte de un tema que dimos hace 2 sábados, donde pudimos plantearnos una pregunta, ¿no? Acerca del escrito está. No sé si Esteban, ¿podrías compartir la pantalla? Sí, ahí lo hago, un segundito. Y Matías Blanco. Pero ¿será suficiente? Ahí está. Ahí está. Escrito está. Y luego viene una pregunta, ¿no? Pero ¿será suficiente? Eh, Puse algunos propósitos en la próxima diapositiva. Podríamos pasar, que están planteados por ahí en este estudio, ¿no? Que vamos a hacer ahora. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso del tema 1, quizás para sacar alguna duda o para que quede un poquito más claro. Una aclaración, no es la intención de este estudio quitar la veracidad de las Santas Escrituras, sino invitar a un estudio serio y con metodología, porque quizás por ahí se puede prestar a una mala interpretación en decir, entonces no se puede confiar en el escrito está, o entonces no se puede confiar en la Biblia, cuando no es la idea de este estudio llegar a esa conclusión, sino que un estudio serio de la Biblia requiere una metodología de estudio para poder eh, sacar lo que realmente Dios quiere que podamos sacar. Y después vamos a analizar un texto de Génesis y vamos a ver cómo encontrar tesoros en él. Vamos a revisar entonces el estudio anterior un poquito. Pasamos, Esteban, entonces. En el estudio anterior nosotros vimos un texto de Génesis 4:7. Ese texto es el que Dios habla con Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que vimos a primera instancia es que un escrito está nos permite decir o aplicar de esta forma, ¿no? Dios está hablando con Caín y le está diciendo que el pecado está a su puerta, que se fije qué va a hacer. Él puede obrar bien o puede obrar mal. Entonces, esa interpretación nos da el escrito está. Pero lo que nosotros hicimos fue eh, investigar un poco en el original y ver algunos tesoros que estaban allí y que se interpretaron o se tradujeron de una mala manera. Este es un texto que está mal traducido, por eso necesitamos una metodología de estudio. Pasamos, Esteban, y vamos a ver que nosotros vimos la palabra pecado. En hebreo es la palabra jatá. Y esa palabra nosotros vimos que es una palabra que está, como dice ahí en rojo, que está con un sufijo femenino. Es una palabra femenina. ¿Ok? Las segundas palabras que nosotros analizamos, que están en la próxima diapositiva, son las palabras deseo y dominio. Que ahí están en el original también, ahí arriba, que sería Teshuvá y Mashal. Y lo que nosotros pudimos percibir es que las dos palabras, deseo y dominio, están con un sufijo masculino, ya no femenino, como es la palabra jatá, que sería pecado. Y en ese entonces nosotros, para facilitar un poco, usamos la palabra transgresión. Eh, Seguimos en el próximo. Y acá tenemos como un resumen. La palabra jatá, que es pecado, es una palabra femenina. ¿Ok? Sin embargo, el sufijo
que acompaña tanto dominio como deseo son masculinos. Entonces, para que quede un poco más claro, en la siguiente pusimos la traducción. Vamos a pasar, Esteban, por favor. Obviamente esto es un repaso, gente. O sea, estamos viendo qué hicimos el estudio anterior. Si alguien por ahí no entiende, puede ir a ese estudio, el tema número 1, y puede ver con más detalles. Entonces nosotros vemos ahí lo que dice el texto, ¿no? Para no caer, digamos, en el típico rosado femenino, azul masculino, porque ya sabemos que el color no es algo, por decir así, casi impuesto por el género, pusimos en rojo femenino. Ahí está en el femenino el rojo, y es la palabra pecado. Sin embargo, a ti será su deseo y te enseñarás de él, están con sufijo masculino. Pasamos al próximo texto. Lo que hice en este texto es poner las palabras, o sea, en vez de pecado puse transgresión porque es femenina, y puse las palabras con los sufijos. Fíjese cómo queda. ¿Alguien quisiera leer? Leo. A ver. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, la transgresión está a la puerta. Con todo esto, a ti será el deseo de él, y tú te enseñorearás de él. Ahora yo te pregunto, Tania, si vos lees con los sufijos puestos, ¿vos pensás que el deseo y el enseñorear está haciendo alusión a la transgresión? No, Claro, es como que no concuerda, ¿verdad? sí, Claro, cuando nosotros leemos con los sufijos puestos, nosotros nos damos cuenta de que no coincide y que tanto el deseo como el dominio o el enseñorearse, como dice acá, no pueden hacer alusión a la transgresión porque no concuerda en género. Hasta acá se va entendiendo, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que nos pusimos a ver, podemos pasar, Esteban, es que la palabra jatá no hace alusión solamente a la ofensa o al pecado, sino que vimos que en la definición también hace alusión o también puede significar sacrificio o expiación o ofrenda por el pecado. Es decir, no es solamente la culpa o la ofensa, sino que también puede ser la ofrenda por esa ofensa. Y entonces cambia el texto de una manera muy, muy significativa. Vamos a pasar a la próxima. Entonces, lo que planteamos el estudio pasado fue esto. Una mejor traducción sería, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, la ofrenda por el pecado está a la puerta. ¿Cuál puerta? Lo que pudimos ver es que había una puerta que era la del jardín que separaba, digamos, el jardín de donde estaban ellos. Es decir, la presencia de Dios misma de donde estaban ellos, que era fuera de las puertas del jardín. Y lo que nos pusimos a ver es que tanto el deseo como el dominio, como estaban en masculino, tendrían que hacer alusión al masculino más cercano, y en este entonces, en Génesis 4, es Abel. Entonces está hablando del hermano. Entonces, lo que pudimos ver la semana pasada es que Dios lo que está diciendo a Caín es, te doy una segunda oportunidad para corregir tu error. Y si lo haces,
vas a volver a ser el primogénito, porque al ofrecer un sacrificio que Dios no había pedido, él había sido rechazado por Dios. Dios no había aceptado esa ofrenda. Y entonces lo que Dios está diciendo es, acá está la ofrenda, ahí está la ofrenda, y si lo haces, el deseo de tu hermano va a ser para ti. ¿Ok? Entonces cambia totalmente el sentido de texto. Y para, de alguna manera, corroborar la visión que tenía el N. de White sobre el tema, fuimos a una cita, que es la próxima. Esteban. Ahí está. ¿Alguien quisiera leer la cita, por favor? Leo. Dale. No, se fue. Se quitó la pantalla. Aguardame un segundito que se me desacomodó. Ahí lo acomodo. No sé si está muy rápido el repaso, se está pudiendo entender bien. No está rápido, amigo. Está bien, se entiende. Está perfecto, Sí, gracias. perfecto. Ok. Ahí está, disculpen. Leo. Si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Génesis 4:7. Tocaba a Caín escoger. Si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía los requerimientos de Dios, gozaría su favor. Pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. Claro. Lo que podemos, gracias Adrián, lo que podemos ver es en la comprensión del N. de White coincide totalmente con esta propuesta, ¿no? de una mejor traducción de ese texto, porque lo que ella está diciendo es, él estaba en transgresión y él tenía que escoger si persistía en su incredulidad o si aceptaba los méritos de un Salvador prometido. Y en ese entonces confiar en los méritos de un Salvador prometido era justamente hacer un sacrificio, ¿okay? Sacrificar a un cordero. Entonces, podemos ver cómo cambia un texto de una manera muy significativa y que cobra otro sentido totalmente. Y comparamos este texto de Génesis con otro texto que también está en Génesis en el contexto cercano, que es la próxima diapositiva. Y entonces comparamos estos dos textos, ¿cierto? Génesis 3:16 con Génesis 4:7. Y lo que pudimos ver, o hacer una comparación de los dos, era, ¿podemos pasar, Esteban? Esto, era que ambos textos, o sea, tanto el enseñorearse, por decir así, de la mujer y el del hermano, los dos no eran el plan original de Dios. Los dos textos era Dios mismo hablando, ¿ok? Acá hay una pequeña corrección de acuerdo al estudio anterior que habíamos puesto, era una orden directa de Dios. En realidad lo que quisimos transmitir era esto, que los dos textos salieron de la misma boca de Dios, ¿ok? Era Dios mismo hablando. Y como ejemplo que podría servir para nosotros, cuando hoy sostenemos, por ejemplo, el dominio del hombre para con la mujer, sostenemos, ese era el plan de Dios, pues está inscrito en la primer pareja, ¿no? Fue lo que Dios le dijo a la primer pareja. Pero también vemos que lo que le dijo a Caín sobre la primogenitura fue que él se iba a enseñorear de Abel si quería aceptar ese sacrificio, y eso también era para la primer pareja de hermanos. Entonces vimos como una incoherencia, por decir así,
traer al occidente, hemos hablado incluso de que esto era por cuestión de cultura, pero es como que aplicamos lo que nos conviene, por decir así, y dejamos lo otro. Tanto es, vamos a pasar, Esteban, que una de las ordenanzas, por decir así, o de los dichos de Dios sigue vigente, ¿no? Nosotros vemos que personas de la derecha religiosa o conservadores, ¿cierto? Ellos dicen, no, si queremos saber cómo tiene que funcionar un matrimonio, tenemos que ir al Edén, ¿cierto? Tenemos que ir al Génesis. Sin embargo, cuando vamos al Génesis y encontramos una supremacía o del primogénito por sobre los otros hermanos, a eso no aplicamos. Eso no aplicamos porque, y sinceramente ahí vemos que pierde cualquier fuerza el argumento de que no puede seguir vigente si es exactamente lo mismo de un texto al otro. Y esto es lo que pudimos ver en el estudio pasado. Por ahí mi idea fue quizás clarificar un poquito más el estudio anterior, hacer un repaso para quien por ahí no pudo asistir o no pudo ver el tema. Y ahora empezamos con el tema de hoy propiamente dicho. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Y por ahí la pregunta que nos podemos hacer, pasamos Esteban, es esta, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué por ahí hay la posibilidad de que haya un texto mal traducido o, o que veamos que un texto puede tener distintos significados? Bueno, de más está decir que la Biblia no fue escrita ni en inglés, ni en español, ni en portugués, ni alemán, ni latín, sino que fue escrita bueno, parte en hebreo, parte en griego. El hebreo, por ejemplo, es una lengua muerta, es una lengua que hoy solamente está en los escritos. Y eso dificulta bastante, digamos, el tema de las traducciones y cómo se trae esta escrita a nuestros idiomas. Y, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es un texto de Génesis 1.1. Podemos pasar a la próxima y vamos a ver Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a hacer una pregunta acá. Vamos a pasar, Esteban. ¿Podemos ver a Jesús en este versículo? Si la respuesta es sí, ¿dónde? ¿Cierto? ¿Dónde podemos ver a Jesús? ¿Será que se puede ver a Cristo en este versículo? Obviamente, cualquiera podría decir, no, Dios, Jesús es Dios, y bueno, y Él creó todas las cosas, pero ¿cómo vamos a ver, por ejemplo, cómo Pablo aplica este texto a Cristo? Y la verdad que es impresionante cómo Dios nos da la posibilidad de conocer más acerca de Él, acerca de un estudio un poco más metodológico o más cuidadoso, ¿no?, de la Biblia. Pasamos al próximo. Entonces, la pregunta por ahí que podemos hacernos es, ¿en qué idioma se escribió el Génesis? ¿No? Nosotros sostenemos que quien lo escribió fue Moisés. Y Moisés, como se sabe, él fue criado, fue educado en la cultura, fue educado en Egipto. Ahí tenemos una imagen de cuál era la escritura. Podemos pasar, Esteban. ¿Cuál era la escrita que estaba vigente en ese entonces en Egipto? ¿No? Quizás no se ve muy bien, pero es la
la escrita esa jeroglífica, que es la con dibujos. Uniforme. Exactamente, está la cuneiforme, que era ya más cerca de Mesopotamia, y después tenés la egipcia, que es la jeroglífica, ¿no? La que, la Claro, que, la que da con dibujos y diseños, ¿no? Ambas ambas formas de escritura son escrituras que se escriben por sílabas, ¿cierto? Vemos un texto, ahí va a aparecer un texto que está en Hechos 7:22. ¿Alguien quisiera leer? Yo leo. Sí. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Perfecto. Lo que nosotros vemos acá es cómo fue instruido Moisés. Y Moisés había sido instruido en la sabiduría de los egipcios. Y esa era la manera, por ejemplo, que Moisés tenía para escribir. Sin embargo, con toda esa sabiduría, un hombre poderoso en palabras y en hechos, vemos que él ha intentado, o en un momento intentó, seguir los planes de Dios porque sabía que era llamado por Dios para liberar a su pueblo y mató el guardia, ¿no? al soldado, y tuvo que huir. Y estuvo 40 años lejos de esa cultura, 40 años lejos de lo que él había aprendido. Y resulta que cuando él tuvo que escribir el Génesis, él ya no estaba más, por decir así, fluido con esa forma de escribir. Y entonces tuvo que escribir el Génesis de una manera más rudimental, de una manera más simple. Vamos a ver un ejemplo acá en la próxima imagen. En la imagen, o sea, en los dibujos de arriba, eran los dibujos de los egipcios, ¿ok? Y la de abajo era los de los mineros cerca de la zona del Sinaí, cerca del desierto. Ellos usaban esta manera. Y fíjense que es una manera un poco más, que se entienda la palabra, ¿no? Más bruta, más... primitiva. ¿Qué? Primitiva. Exactamente, una manera más primitiva, ¿cierto? No había tanto detalle en los diseños. Y para que se pueda entender, la manera de escribir de los egipcios era una manera, la forma de escrita era una escrita que se manejaba por sílabas, ¿ok? Tanto la jeroglífica como la cuneiforme eran lenguas silábicas, ¿ok? Que se manejaban por sonido de las sílabas. Sin embargo, la forma de abajo que empezaron a cambiar fue, empezaron a escribir de una manera que sustituían las sílabas por letras, y que es la manera alfabética de escribir. Ellos hacían más simples las cosas. Vamos a ver, por ejemplo, la próxima imagen. Fíjense cómo cambia, ¿cierto? Ahí tenemos la primera imagen, era cómo dibujaban los egipcios, ¿ok? Después, en la siguiente, estaba el dibujo, así como está ahí arriba, ¿cierto? Ahí vemos la diferencia entre la cabeza del buey acá, y después tenemos cómo dibujaban en el Sinaí, ¿ok? Fíjense que ya era una escritura más, como decía, más primitiva, ¿ok? Más simple de escribir. Después vinieron los fenicios y empezaron a dar vuelta hasta que se convirtió en lo que hoy es nuestra A. Qué interesante que
esa letra es la primera letra del alfabeto, porque en ese entonces la cabeza era lo primero. Y entonces nosotros empezamos a ver que empezaron a simplificar la escrita. Hicieron más simple la escrita que lo que tenían, por ejemplo, los egipcios en el tiempo de Moisés. Y además, ahora vamos a ver algo interesante, ellos se manejaban mucho por lo que conocemos como onomatopeya. Onomatopeya es el sonido de las cosas, cómo suenan las cosas. Y si nosotros vemos bien cómo es el sonido de un buey, ¿sí? ¿Cómo es el sonido de un buey? Y acá solemos decir que es algo parecido como mu, nosotros decimos. Sin embargo, eh, creo que suena mucho más como una A en el tiempo de Moisés, digamos. O sea, en ese tiempo los sumerios, ellos eh, lo hacían de una manera mucho más gutural, parecido como una O. Y esa forma de escribir y de decir, así suena, así vamos a poner, caracterizó, digamos, la escrita del Génesis. Pero lo interesante de esto, de cambiar de una escrita o de una forma de escribir silábica a una alfabética, como un detalle, ¿no? Pasamos a la próxima, Esteban. Un detalle interesante es que tanto la escritura cuneiforme como la jeroglífica fueron descubiertas o traducidas recién en el siglo XIX, una por Henry Rawlinson y la otra por François Champollion. Es decir, si Moisés hubiera escrito el Génesis de la escritura egipcia, la traducción de eso recién tendríamos en el siglo XIX. ¿Cómo Dios dio las cosas para que Moisés pueda escribir el Génesis, o sea, la Biblia sea escrita de una manera alfabética que nunca se dejó de usar? Y fue la que seguramente después cuando los fenicios inventaron el alfabeto, de ahí tomaron esa forma de escribir. Podemos pasar, eso es solamente como un detalle. Vamos a ver algo interesante de la onomatopeya como para un ejemplo, ¿cierto? Cuando estamos escribiendo un WhatsApp, cuando estamos hablando con alguien y queremos escribir el sonido de una risada, de una risa, ¿cómo ponemos? Ja. Ja, ¿cierto? ¿Podemos poner ahí, Esteban? La primera que puse es la Argentina. Ponemos así, algo así, ¿cierto? Bueno, esto sería como, más que una risa, sería una carcajada, digamos, ¿no? Puede Bien. ser HA también. ¿Cómo? Ah, HA, sí, sí, perfecto. Eso es en inglés. Perfecto. Vamos a ver la próxima. Esto es en Brasil. Cuando cuando hablábamos con esto con mi esposa, siempre se reía de cómo se transcribe, por decir así, la risa en Brasil. Y es una manera interesante porque cambia cómo nosotros, en países tan cercanos, vemos una risa y como nuestros vecinos brasileños ven la forma de escribir la risa. La Mesopotamia, Esteban, pasamos, ellos tenían esta es la manera de traducir una risa. Era tzac, 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 tzac. Esa era la manera de escribir una risa en ese tiempo, o sea, o de transcribir. Y es interesante que de esa manera, podemos pasar, Esteban, de ahí sale la palabra Itzhak, que significa risa. Resulta que de ahí sale el nombre de Isaac,
Cuando Sara se ríe, cuando Sara se ríe de lo que había escuchado acerca de tener un hijo con esa edad, Dios dijo, este va a ser el nombre. Y entonces cuando uno empieza a ver estos detalles acerca del idioma, empezamos a ver que necesitamos un estudio un poco más cuidadoso de las escrituras. ¿Ok? Pero volvamos, ese es solamente como para ejemplificar. Vamos a la siguiente. Esta es una letra interesante, es la palabra B. Es nuestra letra, ¿no? Del abecedario, la segunda letra. La imagen número 1 era como los egipcios dibujaban una casa, una tienda, donde ellos se abrigaban, donde ellos se protegían, ¿cierto? Y abajo la tercera, la imagen número 3, es como ya los sumerios escribían eso. ¿Se acuerdan que era más primitiva? Pero no solo más primitiva, sino que la figura número 1 era como los egipcios veían una casa, una tienda, pero los sumerios, ellos vivían en carpas, ellos vivían en tiendas, eh, por decir así, rectangulares, ¿cierto? Aquella, una tienda, y para ellos era más parecido a la tercera imagen, era más parecido a una carpa canadiense, como se dice, ¿no? Y entonces fue transformando hasta la letra 4 y después se fue transformando hasta que sea nuestra B. Pasamos a la siguiente, Esteban. Fíjense que casa, hogar, se escribe así, Beit. Es con esa palabra, Beit. ¿Por qué? Porque la casa era donde, o sea, mejor dicho, la tienda, la carpa era donde ellos más se sentían seguros. Y de esa letra, ellos directamente agarraron esa palabra o esa letra y lo transformaron en una preposición. ¿Podemos pasar, Esteban? Y la preposición, una de las preposiciones es estar en. Sería como nuestro estar. ¿Ok? Ese estar en venía por cómo ellos se sentían seguros dentro de la carpa, cómo ellos se sentían seguros en la tienda, y era donde ellos más pasaban tiempo. Entonces, transformaron esa casa en una preposición. Quizás prestemos bien atención en este hilo que voy haciendo, porque ya todo va a cobrar un poco más de sentido. No se preocupen. Vamos a otra palabra. La otra palabra, vamos a pasar, Esteban, ahí la próxima una imagen, es la letra, mejor dicho, la letra Resh. Y que después viene a ser nuestra R. Fíjense cómo ellos empezaron a escribir de una manera más antigua. Ellos escribían como si fuera una cabeza, porque Resh, o sea, la letra Resh, hace acordar a una palabra que es Rosh. Rosh es cabeza en hebreo. Entonces, esta era la manera que ellos tradujeron trajeron de la palabra Resh o Rosh, que era cabeza, agarraron y hicieron la palabra R, mejor dicho, la letra R. Fíjense que en la próxima imagen, en esa imagen vemos cómo los egipcios describían, por ejemplo, el principio de las cosas. Cuando un egipcio quería poner el principio de algo, él diseñaba una cabeza antes de lo que iba a contar o de lo que iba a escribir. El simple hecho de poner la cabeza al principio estaba diciendo al comienzo, al principio, cuando todo comenzó. Es más,
los orígenes, la forma que los egipcios entendían cómo se originó todo, empieza con este diseño, con el diseño de una cabeza. ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo ellos tomaron estos diseños, estas sílabas, y lo empezaron a transformar en letras. Ahora vamos a entender un poquito más. Vamos a la siguiente. Ahí arriba está en rojo, en hebreo, está marcado esa preposición que nosotros vimos al principio, ¿se acuerdan? Beit. ¿Ok? Y ese beit que está ahí es nuestro en. Cuando dice en el principio, hace alusión a esa preposición, beit. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Diego. Hermano Diego, disculpe, me perdí en el tema de bait. Es una traducción de esa palabra bait. Perdón, ¿es lo mismo que era estar? Sí, exactamente. Estar o en, ¿ok? Esa preposición es la que nosotros traducimos como en el principio, ¿ok? Por eso puse en rojo arriba la preposición en hebreo y abajo en español lo que está traducido. Y está claro. Perfecto, avancemos. Ok, por ahí tengo miedo de ir muy rápido porque por ahí pasa que uno ya ha estudiado. Sí, perdón. A mí me cuesta entender cómo pasó de verbo estar a preposición en. Claro, ahí está. Lo que no es un verbo, es decir, ellos pusieron estar en o agarraron esa palabra que significaba en ese entonces para los egipcios una tienda. Ellos trajeron a una letra, que es la palabra beit, y transformaron esa letra en una preposición, que es como estar en o en el principio. Ellos transformaron eso en una preposición. Ahora vas a entender un poquito mejor, Raquel, si me das un segundo. Algo interesante de esto, de las palabras o de las letras, vamos a ver un ejemplo, Esteban, de lo que... Ahí está. Vamos a entender un poquito. El diccionario de la RAE, el español, contiene 88.000 palabras. ¿Ok? Ni siquiera hablemos del portugués o del inglés, ¿no? El portugués, por ejemplo, tiene 195.000 palabras. Y el inglés más aún. Pero vamos a lo que por ahí podemos entender acá, que es el español. Y tiene 88.000 palabras. A esto se le podría agregar 30%. Es decir, si vos agarrás un diccionario oficial, siempre se puede agregar un 30% de dialecto, de palabras que no están en el diccionario, pero todos entienden. ¿Ok? Entonces pasaríamos de 100.000 palabras en español. ¿Ok? Sin embargo, vemos algo interesante. Vamos al siguiente. Vamos a la palabra banco. Vamos a ver esta palabra y pasamos a la imagen, Esteban. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es eso? Un banco, una banca. Un asiento, una silla. ¿Ok? Cuando yo estoy en una plaza y digo, Adrián, ya vengo, si me querés encontrar estoy en el banco. ¿Cómo entendés, Adrián? Depende Eso, del contexto. en la plaza, eso que estás mostrando en la foto. Exactamente. Y vamos a la siguiente foto. Adrián, ya vengo, voy al banco y estamos en el centro.
Sí, al banco, digamos, donde se guardan caudales, dinero. Exactamente. Ahora pasamos a la próxima imagen. Estamos en un kayak, en un río, y te digo, Adrián, cuidado con el banco. Un banco de arena. Exactamente. O si estamos en una empresa, como pasar Esteban, fíjate en el banco de datos. Lo que nosotros vemos acá es lo que se llama las palabras polisémicas, ¿cierto? También Que son está palabras... el no te banco. Claro, está la palabra me bancó, ¿ok? Gracias por bancarme, o no, no te banco. Entonces, Modismo. pensé poner esa, Emma, pero no sabía cómo colocarlo en imagen. Además Entonces, es para el Río de la Plata, capaz que para los otros no, porque eso es un modismo, bancar. claro, exactamente, por eso digo, ahí entraría, lo que dijo Emma, entraría dentro de los 30% que todos entienden, pero no está en el diccionario oficial. ¿Ok? Ahora, imagínense esto, eh, esto es posible dentro de un vocabulario bastante extenso, o sea, son más de 100.000 palabras, y se da este fenómeno. Se da en Brasil, que tiene 190.000 palabras, se da en el inglés. Ahora imagínense, pasamos a la próxima, Esteban, imagínense este fenómeno en el hebreo bíblico, que cuenta solo con 8.100 palabras. Eh, el otro día hablando con Edu sobre un texto, vimos una palabra eh, que contaba con más de 20 significados. 20 significados en una sola palabra. Entonces eso nos llama la atención, tiene que hacernos pensar un poco acerca del escrito está. Vamos a la próxima imagen. Ahí está lo que sería eh, traducido, ¿no? Arriba está el hebreo y ahí está la preposición. ¿Vieron cómo dice ahí prep, que sería una preposición? ¿Se puede ver Sí, bien? sí, sí. Bueno, entonces ahí dice Beit, Reshit. Reshit, que sería principio. Ahora, fíjense qué interesante. En la próxima imagen o la próxima aclaración, vamos a ver que ese Beit, que es una preposición, puede significar en, como está traducido, en el, por, en razón de, por medio de, a causa de. Fíjense que todo tiene que ver con principio, con el comienzo de algo. Es decir, a causa de esto pasó, en razón. Fíjense que esta preposición puede ser traducida en, en todas estas preposiciones. ¿Ok? Y la palabra principio, que está la siguiente, no significa, que sería reshit, no significa solo principio, sino que significa cabeza, como como los egipcios diseñaban, después los sumerios bajaron a, una letra que sería la resh, pero esa palabra reshit significa cabeza, comienzo, primogénito, primer fruto, nuevo, primero, primicia, principio. Fíjense eh, cómo podemos ver los distintos significados de una palabra en la traducción del hebreo al español. Eh, Pregunto, ¿hasta acá se entendió bien? Porque queda solamente una imagen más. Sí, perfecto. Ahora, en estos casos que tú presentaste,
son todos muy acordes, o sea, son significados, pero están muy relacionados y están muy, muy afines, muy acordes. Ahora, lo que vimos de la otra palabra, que no me acuerdo cómo era, eran cosas muy diferentes, o sea, expiación, ofrenda, o sea, ahí eran muchas cosas diferentes. Claro, si nos fijamos, estaban dentro de un contexto, es decir, era una ofensa, era una ofrenda, era un sacrificio, participaba dentro de un contexto, pero la forma que lo traducís puede cambiar muchísimo. Lo que, lo que queremos ver acá, y a ver si podemos responder la pregunta de dónde, o si podemos ver a Jesús en ese texto, vamos a ver algo interesante sobre cómo Pablo entendía este texto, o cómo jugó con esto que estamos viendo nosotros acá. Vamos a la próxima imagen. Eso es Colosenses 1, si no me equivoco. Me olvidé de poner la referencia y pido disculpas. Déjame solamente corroborar acá que sea Colosenses 1, creo que sí. Puede ser el 2 también. Estos textos son muy usados por los testigos de Jehová. Sí, es el 1. Ahora, vamos a ver interesante el 14, dice en, y ese en, ahí está esa preposición, ¿cierto? Entonces dice, en, hablando de Cristo, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Acá tenemos uno de los significados para la palabra reshit, y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Ahí está una de las traducciones para Beit, y para Él, también una de las traducciones para Beit. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, o sea que es el comienzo, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga todo preeminencia. Fíjense, lo que yo dejé en colores acá es, en azul, son casi todas los sentidos o los significados para Reshit, lo aplica Pablo a Cristo. Y entonces cuando nosotros podemos ver que cuando habla del principio en Génesis, no está hablando de algo como era una vez, o de una entidad temporal o espacial. Estaba hablando de una persona. Podemos decir que por una persona llamada principio, Dios creó los cielos y la tierra. En una persona llamada principio, Dios creó los cielos y la tierra. Por causa de una persona llamada principio, Dios creó los cielos y la tierra. Porque todas las implicaciones de esa palabra principio, Pablo las aplica a Cristo. Entonces vemos cómo, recordemos que Pablo era un estudioso de las Escrituras y escribió en un idioma que no era el hebreo. Pablo escribe en griego. Y cuando trae del hebreo al griego, él, acá vemos cómo él plasma en este texto las implicancias de la palabra reshit, que vimos que era cabeza,
que era primogénito, que era principio, que era antes de todas las cosas. Pablo agarra y aplica esto a Cristo. Entonces, vemos cómo Pablo juega con eso y hace más claro que necesitamos quizás un estudio un poco más metodológico de las escrituras, porque si vos preguntás a cualquier persona cómo podía ver a Cristo en ese primer versículo de Génesis 1:1, quizás íbamos a lo básico, ¿no?, de lo que estaba escrito, pero vemos que un estudio un poco más profundo nos clarifica, por ejemplo, lo que Pablo está haciendo acá, cuando Apocalipsis 3 habla sobre Él es el principio de la creación de Dios. Está hablando de eso, de que por Cristo fueron hechos los cielos y la tierra. En Él fueron hechos los cielos y la tierra. Quizás pasamos a la próxima, Esteban. Quizás a esta pregunta, ¿no? ¿Será suficiente? Creo que con este estudio podemos ver que de una manera simplista no es suficiente. Si nosotros usamos solamente el escrito está de una manera simple y decimos, acá está escrito esto, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos en lo que Dios nos quiere mostrar, nos quedamos cortos en la luz que Él quiere dar para hoy. Y por lo que dijo, creo que Raquel, si no me equivoco, de que en esta traducción por ahí es más fácil, que es algo parecido. Nosotros tenemos, quizás para otro estudio, hay textos donde la traducción cambia muchísimo de un sentido a otro y nos puede clarificar mucho más para lo que estamos necesitando hoy y la luz que Dios está dando hoy. ¿Alguien tiene alguna acotación, alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Hermano Diego, de la traducción que hacen en todas las Biblias, ¿cuál en sí? Porque creo que todos en sí son también estudiosos de las traducciones, ¿no? ¿Qué puede causar ese error en ese texto de Génesis 4? O sea, lo que nosotros, calculo yo que es lo que más puede condicionar es las ideas preconcebidas que el traductor en ese entonces tenía acerca de un texto o de otro texto. Recordemos, por ejemplo, el caso de quién instigó o quién instó a David a censar el pueblo, ¿cierto? Cuando se escribió por primera vez, creo que era en Samuel, si no me equivoco, había dos veces se escribieron sobre el tema y una dijeron que fue instigado por Satanás y la otra, no, perdón, por Dios, y la otra ya era por el enemigo, por Satanás. Y ahí cambió, lo único que cambió fue la concepción. Es decir, primero pensaban que de Dios venía todo, lo bueno y lo malo, y ya está, pero después entendieron que no funciona así, no puede venir lo malo, entonces modificaron el origen de ese censo, por ejemplo, del pueblo, y entonces las ideas preconcebidas, digamos, determinan mucho de cómo se puede traducir un texto. Diego, ¿Sí? ¿puedo aportar algo? Sí, por favor. Esos textos, si no me equivoco, corregime si me equivoco,
Está escrito en Primera de Crónicas y en Segunda de Samuel. Sí. Ahora, la diferencia entre Primera de Crónicas y Segunda de Samuel es unos más de 500 años entre el escrito de uno y el otro. Entonces, hay un montonazo de aumento de conocimiento en lo que respecta a profecía, porque obviamente tenés profetas mayores como Isaías, Jeremías, etc. Y también hay un crecimiento mucho más acerca del mismo pueblo en ese sentido, en el conocimiento acerca de cómo trabaja Dios. Tenés textos que hablan acerca de cómo surge Lucifer, etc. Entonces, aumenta la comprensión del pueblo y por tanto también aumenta la comprensión sobre cómo fue que sucedió eso también, de dónde venía. Entonces, Gracias, eso puede dar Esteban. una explicación al respecto también. Muchas gracias. Al avanzar el tiempo, como dice Esteban, la luz que se da es mayor y la comprensión clarifica. Del texto en sí de Génesis 4:7, cuando yo lo estudié, también me llamó la atención porque a simple vista uno mire y dice, y la palabra es femenina, los sufijos son masculinos, no pueden hacer alusión a eso. Ahí no sabía explicarte, pero sí nos llama sea el motivo que sea, nos llama a un cuidado para abordar los textos, ¿no? Gracias. Muy bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algún aporte? Perfecto. ¿Alguien quisiera orar para terminar? ¿Querés que Yo ore? puedo. Dale, Tatu. Dale vos. Bueno, oremos. Amoroso Dios, te damos gracias por tu inmensa sabiduría. Gracias también, Señor, porque pones en palabras de Diego cosas que quizás no podemos comprender. También te agradezco por este estudio. Gracias porque hemos podido, Señor, cavar un poquito más en tu palabra y poder encontrar cosas interesantes que nos enseñan a poder discriminar entre las cosas de lo que está escrito realmente, Señor, y de lo que nosotros interpretamos. Danos sabiduría en nuestro estudio personal, Señor, para no caer en cosas falsas, Señor, y dar interpretaciones al texto que no tiene. Pedirte que nos acompañes durante este día, Señor, que todo lo que hagamos y que digamos pueda alabar y glorificar tu nombre. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y que podamos disfrutar de cada momento que pasemos contigo y con nuestros seres queridos. Pedimos una vez más que nos acompañes y también que te quedes con cada una de las personas que no han podido asistir y con todos los que hemos estado presentes. Son favores que pedimos, cosas que agradecemos, no porque tengamos méritos propios, sino por Cristo Jesús. Amén.